Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de embarazo en adolescentes y anticoncepción. Para poder lograr esto, vamos a tocar algunos puntos estratégicos. Uno de estos que no nos debe faltar es hablar de la anatomía tanto de hombres como mujeres. Entender cosas básicas, conceptos claves y a partir de ahí poder tener un poco más de noción acerca de estos temas, el embarazo en adolescentes y la anticoncepción, que son problemas a nivel mundial, ¿no? Bueno, para poder abordar esto, empezar a definir qué es sexualidad. De acuerdo a la OMS, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo de toda su vida. Y esto involucra el rol de género, erotismo, intimidad, reproducción. Y la sexualidad está influida por diversos factores, varios de estos psicológicos, sociales, biológicos, económicos inclusive, políticos y culturales. Entonces, realmente podemos decir que la sexualidad es un elemento básico de la personalidad. Un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con otros, de sentir y de expresar y vivir el amor humano. Entonces, hay que tener cuidado aquí. Al hablar de sexualidad no es lo mismo que sexo. Hay que tomar en cuenta que sexualidad abarca varias cosas, entre ellas aspectos genéticos, hormonales, anatómicos, que tocaremos más adelante, y fisiológicos. Parte fundamental es: conocemos nuestros genitales, conocemos nuestra anatomía. Esto es la clave de todo, ¿no? Primero hay que tener conocimiento de esto, de nuestro cuerpo y cómo funciona para poder a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Primero, grosso modo, podemos hablar del aparato reproductor femenino. Generalidades son que tenemos genitales externos, genitales internos, se puede considerar de esta manera. Hay partes del aparato reproductor que están visibles, que están exteriorizadas, y tenemos otra buena parte que está dentro de la cavidad pélvica. Todo el mundo conocemos coloquialmente la matriz y los ovarios. La matriz es el útero, ese es el nombre médico que se le da, la matriz y los ovarios. En el varón, todo el mundo estamos familiarizados también con testículos, con pene y con espermatozoides. Yo creo que eso prácticamente es de conocimiento universal. Aquí la cuestión es saber cómo funcionan estos y tener bien claro que todo el mundo habla ¿te sabes la regla de cuándo vas a menstruar y demás? Bueno, aquí lo importante es: con esa regla se puede evitar la sobrepoblación de un país, ¿no? Tenemos que tener conocimiento de esta situación que es básica. Entonces, si conocemos esto, cómo funcionan los genitales, cómo funcionan los ovarios, cómo funcionan los testículos, en base a eso brincamos ahora a un área que es la pubertad y los cambios físicos que esta conlleva. En la adolescencia sabemos que encontraremos cambios, va a haber una transición entre el niño y el adulto, y que es un fenómeno biológico, cultural y social. La pubertad son estos cambios, esta transición, que lo hacen capaz para la reproducción. Y bueno, hablando en cuanto a la reproducción, para tocar este tema, cabe mencionar que la espermatogénesis se lleva a cabo en los varones cada 3 meses. Es por esto que un varón, después de los 60 años, 70 años, 80 años, Charles Chaplin a los 92 años por ahí tuvo un bebé. Esto se puede lograr porque los varones cada 3 meses se da este ciclo de la espermatogénesis. Estas células se maduran, su ciclo de maduración se tarda 3 meses, cosa que difiere de la mujer. En la mujer, los ciclos ovulatorios ocurren cada mes. Estos se inician a partir de que la mujer llega a la pubertad y cesan al llegar a la menopausia. La menopausia es
que deje de haber menstruación. Entonces los ciclos ovulatorios son mensuales y en los varones la espermatogénesis se lleva a cabo cada 3 meses. Eso es lo que dura el ciclo. Entonces siempre hay un reservorio en los testículos de espermatozoides. Es por esto que el varón es fértil la gran parte de su vida, a diferencia de las mujeres. Y hablando en este caso de los ciclos ovulatorios, que son cada mes, hay que aclarar el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, la famosa regla. La menstruación sabemos que ocurre en un promedio el promedio es de 12 a 13, 14 años, de 12 a 14, sin embargo puede haber niñas un poco más precoces en este aspecto, cuya menstruación inicia a partir desde los 8, 9 años inclusive, o tan tardía como hasta los 15, 16 años. Y esto sigue estando en rangos aceptables, ¿no? Entonces, refiriéndonos al ciclo menstrual, si tomamos en cuenta que un ciclo promedio dura 28 días, imaginemos que la menstruación tenemos una regla de 28 días. Como podemos ver en la gráfica, ustedes verán que si tenemos un ciclo de 28 días en el cual el día 1 es el día que inicia la menstruación, el día 14 es el día que ovulamos, es decir, a la mitad del ciclo, y el día 28 que finaliza el ciclo, ahí es cuando volvemos a encontrar la menstruación. Entonces, los ciclos menstruales promedio son de 28 días. Lo normal es que duren de 21 a 35 días. Por lo tanto, como vamos a ver en la gráfica, los días fértiles de una mujer son, si tomamos en cuenta que la ovulación ocurre el día 14, los días fértiles son el día 14, 3 días hacia atrás y 3 días hacia adelante. Estamos hablando de un aproximado de 5 días, 6 días fértiles cada mes. ¿Ok? Esto es bien importante, hacer las cuentas bien. Sin embargo, las pacientes que son regulares en sus ciclos, es decir, que ven una menstruación de manera mensual, pueden optar por este método de anticoncepción. Sin embargo, saber que el ciclo menstrual es algo dinámico. Hay muchos factores que interfieren con este ciclo y que se puede ver afectado. Entonces, tampoco es algo en lo que podamos confiar ciegamente, ¿no? Los ciclos menstruales son dinámicos, esa es la palabra. Entonces, es importantísimo saber cómo funciona el cuerpo humano, cómo son las menstruaciones, para poder entrar en otro tema sumamente importante a nivel mundial, es el embarazo en adolescente. En nuestro país, aquí en México, es alarmante cómo se ha incrementado la población adolescente con embarazos. Cada vez estamos encontrando que las pacientes se embarazan en edades más tempranas. Es alarmante también las cifras en cuanto a que inicio de vida sexual en nuestro país es aproximadamente 13 años. Hace 6 años, entre 6 y 10 años, el inicio de vida sexual era aproximadamente a los 15. Bueno, esto ya descendió. Estamos hablando que inician vida sexual niñas de 12 años, que apenas acaban de empezar a menstruar, muchas de ellas, y por esto encontramos embarazos en niñas, ya no podemos llamarlas adolescentes. Están apenas iniciando esta transición cuando de pronto se encuentran con embarazos. Entonces, definición de embarazo en adolescentes según la OMS es una condición de maternidad que se produce en edades tempranas, es decir, aquella gestación prematura que presentan los jóvenes que no han culminado su maduración tanto psicológica como biológica. Esto acentúa una condición de riesgo no solo por las posibles dificultades que pueda existir en el embarazo y en el parto, sino porque esto también vulnera su posición en la sociedad. Es un tema sumamente importante. Un poquito de cifras en cuanto a esto es que México, como les comentaba, es el primer lugar, ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes según la OMS. El 32% de estos adolescentes entre 15 y 19 años ya iniciaron vida sexual, y de este porcentaje que ya inició vida sexual, más de la mitad, hasta un 56%, terminaron en embarazo. De esos que terminaron en embarazo, 45% no utilizaron ningún método de planificación familiar. Por esto es que encontramos que estas tasas de embarazo cada vez aumentan más en nuestro país. Se calcula que en los países en desarrollo, aproximadamente 225 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método de planificación.
Algunos métodos, como los preservativos, ayudan a prevenir la transmisión de VIH, entre otras infecciones de transmisión sexual. Y recordar que la planificación familiar y la anticoncepción reducen la necesidad de recurrir al aborto, en especial al aborto peligroso. Otro tema de muchísima polémica. La planificación familiar refuerza el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo de estos. La planificación y el uso de anticonceptivos previenen además la muerte de madres y niños al evitar los embarazos no deseados. Entonces, abordando un poquito más este tema en cuanto a métodos anticonceptivos, una amplia gama de métodos a los que podemos recurrir hoy día, gratuitos al menos en nuestro país, prácticamente cualquier sector salud al que nos acerquemos están al alcance, son gratuitos y bastante amplia la gama para todo tipo de paciente. ¿Cuál es el objetivo de los métodos anticonceptivos? Principalmente es el control de la natalidad. Muchas veces se puede llegar a malinterpretar y a pensar que al tener acceso a métodos de planificación estamos dando carta abierta a los adolescentes de iniciar una vida sexual, y esto no es así. Principalmente es control de la natalidad, evitar embarazos no deseados, evitar embarazos que sabemos que van a ser de alto riesgo. Que una pareja, un matrimonio pueda planificar su familia y saber el número de hijos que desean y planificarlo. ¿Por qué? Pues porque esto va a conllevar riesgo, va a conllevar costos y de alguna manera va a repercutir en la sociedad. Para poder espaciar el tiempo entre el nacimiento de los hijos, indiscutiblemente prevenir la transmisión de enfermedades sexual, controlar el ciclo menstrual. Hay patologías que podemos regular un poco más estas alteraciones por medio del uso de anticonceptivos, especialmente hormonales, e inclusive corregir desórdenes de este tipo mediante el uso de anticonceptivos, ¿no? Amplia gama. Tenemos desde métodos anticonceptivos hormonales y no hormonales. Dentro de los no hormonales podemos encontrar métodos naturales, métodos de barrera, métodos definitivos, y dentro de los hormonales podemos encontrar combinados o de únicamente un tipo de medicamento que son los progestágenos. Dentro de los métodos anticonceptivos naturales, pues todo mundo hemos escuchado la lactancia. Una mujer que está dando pecho, una mujer que está dando seno materno, lo utiliza como método anticonceptivo. Hay que tener mucho cuidado aquí. Sí es correcto que cuando una mujer está amamantando a su hijo, en teoría en este tiempo no hay ovulación, y si no hay ovulación no puede haber embarazo. Sin embargo, llega un punto, y porque así es la naturaleza sabia, que trata de buscar que se preserve la especie, que aún a pesar de que esté alimentando a su bebé, llega un punto en que los ciclos menstruales se vuelven a reanudar, e inclusive aún sin menstruación puede haber ovulación, y por eso es que en esta etapa de lactancia muchas mujeres quedan embarazadas. Por lo tanto, este no es un método al que podamos recurrir. El método del ritmo que les comentaba hace rato, el ritmo es basarse en que una mujer es tan regular y tan constante con sus menstruaciones que puede confiar en que ese método nunca va a fallar, y que tomando en cuenta esta regla que les comentaba de si ovulo el día 14, 3 días para atrás y 3 días hacia adelante soy fértil, pues esos días son los días de riesgo para embarazo. Entonces esos días no hay relaciones, o esos días uso algún otro método. Sin embargo, mencioné la palabra dinámico. Siendo un ciclo dinámico, la menstruación es algo dinámico, no podemos confiar completamente. Otro método natural es el coito interrumpido. Sin embargo, este tampoco es eficiente o es efectivo. ¿Por qué? Porque hay un líquido preeyaculatorio en el cual hay espermatozoides en este fluido, y pues aunque haya millones y millones y millones, nada más se ocupa un solo espermatozoide. Entonces, pues es un método al que definitivamente no le podemos confiar. Otro método es la temperatura. Hay una regla que si una mujer es un poquito más, digámoslo, gorroso, porque la mujer en un mes todos los días se tiene que estar midiendo la temperatura, debe estarse midiendo la temperatura corporal todos los días a la misma hora,
y el día que vea un incremento de medio grado centígrado, ese día seguramente ovulará. Entonces es algo realmente poco factible y además no es confiable. Entonces, pues ni la molestia de estarse verificando la temperatura todo el mes. Y el otro método se llama Billings. Ese método se basa en evaluar la calidad del moco cervical. Sí es confiable, sin embargo, necesitaría la mujer realmente estar viendo constantemente cómo son sus secreciones para poder familiarizarse con este tipo de viscosidad especial. Este método se enfoca en la viscosidad del moco cervical y en base a eso saber que cuando más espeso y filante se encuentre, quiere decir que ese es el día que va a ovular y ese día puede buscar embarazo o bien evitarlo. Otro tipo de métodos anticonceptivos son los de barrera, como los mencioné anteriormente. El más conocido en todos lados, pues el preservativo o condón. Masculino, porque también hay condón femenino. Es el más común, el más conocido, el más utilizado por adolescentes también y probablemente sea de los más económicos. Prácticamente está al alcance de todos, inclusive hay lugares, muchos en Estados Unidos, que en los baños o también en Europa en los baños, así como tener un dispensador de papel higiénico o de toallas sanitarias, también hay venta de preservativos. Es un método de barrera que además nos sirve como una manera de prevenir enfermedades de transmisión sexual. Prevenimos embarazo y además enfermedades de transmisión sexual. Esa es la gran ventaja del preservativo y el por qué también se le ha dado tanta difusión y de por qué probablemente sea dentro de los métodos en general uno de los más famosos. El preservativo femenino se podría decir que cumple la misma función. Buscamos prevenir embarazos con estos métodos, pero también buscamos prevenir infecciones de transmisión sexual. Simplemente que este método es un poco más difícil de colocar y no se le da tanta promoción. Inclusive es un poco difícil de conseguir a veces. Otro método es el diafragma o capuchón, aún más complejo para su colocación, que como vamos a ver en la gráfica y en el dibujo aparecerá, un capuchón es, como el mismo nombre lo dice, es como si fuera una tapa de un bote, de un refresco, y lo que se hace es colocarla hasta el fondo de la cavidad vaginal, tratando de que haga como un tapón sobre el cuellito de la matriz. De esa manera funciona esta barrera, ¿no? Impedir que los espermatozoides puedan llegar al útero. Otro método muy conocido y con bastante difusión aquí en nuestro país es el dispositivo intrauterino, DIU o aparato. Que hay muchísimos mitos alrededor de él, que si se encarna, que si duele, que si va a provocar sangrados muy abundantes, y la realidad es eso, son mitos nada más. Es bastante seguro, muy efectivo, económico, relativamente fácil de colocar y no hay necesidad de hacer revisiones tan seguidas como muchas personas creen. Una mujer anualmente es cuando se recomienda cada año, año y medio hacer su revisión ginecológica, llevar a cabo un Papa Nicolau, y en esta revisión se puede ver la posición del dispositivo, que esté bien colocado. Entonces es bastante cómodo y bastante efectivo el dispositivo intrauterino. Los espermicidas, bueno, como el mismo nombre lo dice, es un gel que mata a los espermatozoides. No se le da tanta difusión, inclusive hay algunos preservativos que ya vienen con espermicida incluido, pero algunos pacientes pueden tener un poco de sensibilidad a este compuesto y por lo tanto a veces no es tan cómodo y no es tan utilizado. Todos estos métodos que mencioné, preservativo o condón masculino, condón femenino, diafragma, dispositivo y el espermicida, corresponden a métodos de barrera. Métodos definitivos, es decir, que con una sola ocasión que uno haga este procedimiento se acabó la fertilidad, aunque pudieran ser reversibles con otra cirugía, son la vasectomía para el varón o salpingoclasia para la mujer, o ligadura de trompas,
comúnmente. Un mito que tengo que hacer hincapié en cuanto a esto de la salpingoclasia. Muchas mujeres están renuentes a este método que es definitivo porque creen que con esto van a provocar una menopausia o muchas veces dicen se va a volver loca porque le ligaron las trompas, porque hicieron oclusión tubárica. Pues no tiene nada que ver una cosa con otra. La trompa no es más que un puente entre el ovario y la matriz. Entonces, lo único que se hace es interrumpir ese puente. La menstruación sigue igual, los ciclos siguen iguales, la vida sexual es exactamente la misma. La diferencia está que el puente que favorece o que permite más bien que el óvulo alcance la matriz, ese puente está interrumpido. Aunque es un método definitivo, puede haber pacientes que por circunstancias múltiples, ejemplo, segundas nupcias, o que tuvieron sus hijos a una edad muy temprana y que posteriormente quisieran tener más hijos, pueden recurrir a alguna cirugía para recanalizar las trompas. Sin embargo, pues con otro tipo de riesgos, ¿no?, que esto conlleva. En el varón la vasectomía es bastante confiable, relativamente sencilla de hacer. Se puede hacer en el consultorio, se puede hacer con anestesia local, se puede hacer un viernes y para el lunes el paciente ya está laborando nuevamente. Sin embargo, muchos mitos al respecto sobre disfunción eréctil o impotencia, sobre cambios en el humor, sobre que puede ser algo muy doloroso e incapacitante, que no se pueden reincorporar a su vida laboral pronto. Todo este tipo de cosas son mitos alrededor de la vasectomía, que es bastante confiable también. Y de igual manera, pudiera ser irreversible, más bien puede ser reversible si el varón así lo decide en algún momento. Sin embargo, requiere otro procedimiento quirúrgico mucho más complejo que la vasectomía, ¿no? Otro tipo de método anticonceptivo muy conocido también son los hormonales. Y dentro de los hormonales, amplia gama también. ¿Qué tipos? Pastillas, inyectables, implantes, dispositivos intrauterinos, anillos vaginales que liberan hormonas. Son muchísimos. Son de los más utilizados. Hay de muchos tipos, de muchas marcas. No se ocupa receta, al menos en México, para poderlos adquirir. Y esta amplia variedad o gama de anticonceptivos son con la finalidad de poder abarcar a prácticamente toda la población femenina, ¿no? Hay parches anticonceptivos también a base de solo estrógeno, que son bastante cómodos en su uso, y los costos son accesibles, podemos decir, una infinidad. Hay otro tipo de métodos anticonceptivos para la mujer que está lactando, por lo que comentaba. Muchas personas piensan que en este tiempo de lactancia no hay ovulación. Sí existe, puede llegar a existir en algún momento, y hay medicamento hormonal precisamente para este tipo de pacientes. Son los que les mencionaba, que solamente son progesterona, no se maneja estrógeno en este tipo de pacientes. Otro punto a marcar aquí es la famosa píldora del día después o la pastilla de emergencia. Hago aquí un paréntesis porque no se puede considerar un método de anticoncepción. Es una pastilla, es un tratamiento de emergencia, pero no lo podemos considerar un método como tal. Muchas veces dicen, bueno, en esta ocasión la tuve que utilizar y en un par de meses se repite la situación y la vuelven a utilizar, y en 3, 4, 6 meses se repite la situación y la tienen que volver a utilizar. Esto no debe ser así. Este tipo de medicamento, su recomendación es no usarse más de 2 veces en un año. Mucha gente lo utiliza como si fuera un método fijo, y esto no debe ser así. ¿Por qué? La píldora de emergencia, su función es aumentar la dosis que normalmente daríamos en un lapso de 15 días, lo tenemos que dar en una sola exhibición. Entonces, estamos sobredosificando a la paciente. Por eso esto se llama de emergencia, nada más. Son casos bien seleccionados. Pero de pronto más bien hubo abuso de este tipo de medicación. Para que esta pastilla funcione o para que este tratamiento funcione, se recomienda
que se consuma inmediatamente posterior al coito, con un máximo de hasta 3 días después del coito. Sin embargo, sabemos que su eficacia va disminuyendo conforme avanza el tiempo de cuando se tuvo la relación sexual. Entre más se tarde uno en tomar este tratamiento, pues menor eficacia vamos a tener. El punto principal de esta píldora de emergencia es que evita la ovulación. ¿Qué quiere decir esto? Que si una paciente ya ovuló y ya se fertilizó ese óvulo, esta pastilla no funciona. Esto se utiliza inmediatamente, es lo ideal, inmediatamente después, porque se llama de emergencia, inmediatamente después del coito o en las primeras 72 horas. Pero si ya ocurrió la fecundación, no va a haber beneficio, no va a servir esta pastilla. Y esto echa abajo aquella leyenda de que es que esto es un abortivo. No, eso es incorrecto. Si ya ocurrió la fertilización de un óvulo, no va a servir este método. ¿Ok? Entonces, recordar que de todos los métodos que hablamos métodos naturales, métodos de barrera, métodos hormonales, saber que solamente el uso de preservativo o condón masculino y femenino son los que pueden prevenir enfermedades de transmisión sexual. De ahí a que sea de los más famosos, de los más comercializados y probablemente al que más recurren los adolescentes hoy día. Solo para mencionarlo, como pueden ver en la gráfica, encontrarán que la efectividad de los métodos, por ejemplo, los medicamentos hormonales orales tienen una eficacia del 99.9%, comparada con la anticoncepción quirúrgica, que sería ligar las trompas o la vasectomía. Esta también es de 99.9% de eficacia, es casi tan eficaz como los métodos definitivos que comenté. Los hormonas son sumamente confiables siempre y cuando se utilicen de la manera correcta. El dispositivo, que mucha gente no le tiene tanta fe al dispositivo, de 99.5%. Estamos hablando de décimas de diferencia entre un método y otro. Prácticamente todos son bastante efectivos siempre y cuando se utilicen de la manera correcta. Entonces, bueno, como van a ver aquí en esta imagen, el único método realmente infalible al 100% es la abstinencia. Podemos encontrar que los preservativos tienen una eficacia de 98%, tal vez por eso es que nuestros adolescentes tienen esas tasas tan altas de embarazo, pero lo que es 100% confiable siempre será la abstinencia. Hay que recordar que el sexo es un regalo de Dios. No es malo siempre y cuando esté disfrutado en una pareja, idealmente en el marco de un matrimonio, una familia bien conformada. Siempre debe ser de mutuo acuerdo, debe ser algo consensuado, pero que esta parte implica madurez. No es algo meramente fisiológico, no es algo que porque el cuerpo llegó a la pubertad quiere decir que la persona esté lista para dar este siguiente paso. Físicamente empiezan cambios, pero esos cambios llevan tiempo para esta transición. Llegan a ese punto y a partir de ahí comienza un caminar que es la pubertad, y a partir de ahí, así como físicamente empiezan estos cambios, hay cambios a nivel psicológico y emocional. Entonces es madurez en muchos aspectos, ¿no? El ser humano, como mencionamos al inicio, no nada más estamos hablando de cuerpo, hay muchos otros factores que integran esta parte, ¿no? Entonces, recordar que implica madurez llegar a este punto. Entonces, todo tiene un orden en la vida. Los adolescentes preguntan muchas veces, bueno, entonces, ¿a qué edad se puede tener relaciones sexuales? ¿Se puede o no puedo? ¿Está bien o está mal? Bueno, esto ya es cuestión de ver varios factores. ¿De que se puede? Se puede. Alguna vez alguien comentó me comentó por ahí, bueno, es que él es hombre, puede, y ella es mujer y puede, y están en posibilidades. Bueno, de que se puede, se puede. De que se deba, ese es otro tema. Entonces, con esta información lo que tratamos es que tengamos un poquito de bases sobre cómo orientar a nuestros adolescentes hoy día, tener un poquito de información y ponerles todo sobre la mesa.
tratar de orientarlos un poco. ¿Por qué? Porque en redes sociales se pueden comentar muchísimas cosas, pero muchas veces ven la información y nadie se da la tarea de verificar si esto es correcto o no. Y solamente es información de un amigo me contó, una amiga me contó, fulanito tuvo esta experiencia. Entonces lo mejor es que nosotros como adultos estemos informados y podamos transmitir esta información a nuestros adolescentes y que esto de alguna manera se vea reflejado en nuestra sociedad. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, aquí seguimos y queremos ampliar un poquito este tema, no solamente de manera anatómica y fisiológica, que es absolutamente necesario conocer, porque necesitamos tener estos conocimientos para saber también cómo transmitirlos. Mi parte es la parte emocional, la parte psicológica, la parte que implica las concesiones que hay en las casas y demás, y por eso le pusimos a esta sección, a esta parte de instrucción, familias disfuncionales. ¿Qué es una familia disfuncional? La palabra disfunción, por definición, es una alteración o un problema que afecta el normal funcionamiento de algo. Para que nosotros sepamos que algo está funcionando mal, primero necesitamos identificar precisamente cuáles son, y si estamos hablando de la familia, cuáles son los roles de la familia como un parámetro para saber si está funcionando mal o está funcionando bien. Vamos a empezar también a hablar de que la familia es un conjunto de personas que cada uno tiene un rol definido. El padre esposo, la madre esposa y los hijos. Obviamente, como hijos, ellos sí tienen rol único, que son de ser hijos, hasta que vaya evolucionando. La base de la familia, entonces, es la parte afectiva del grupo mínimo de la sociedad. Al ser la parte afectiva y es el fundamento, ¿sí?, de los sentimientos humanos, donde ahí se recibe la aceptación, el rechazo, donde ahí se vive la violencia, donde se vive el abandono. La familia va a ser entonces el fundamento de la constitución, por decirlo de una manera, de una persona, de un individuo que siendo hijo después va a ser padre o madre, esposo o esposa. Socialmente la familia es la célula original de la vida social. Es el lugar donde los niños aprenden a convivir en la sociedad. Es donde los niños aprenden a compartir o no compartir, a tener educación o no tenerla, a recibir información o a buscarla en otros lados, que ese precisamente es el motivo por el cual quisimos dar toda esta información tan importante que implica la sexualidad en un hijo y también el matrimonio y en los nuevos compromisos que se van adquiriendo. Entonces, ¿qué es una familia disfuncional? Es cuando una familia obviamente no funciona, cuando el padre y esposo no toma el lugar que le corresponde y una madre y una esposa no toma el lugar que le corresponde. Por lo tanto, los hijos van a responder de una manera equívoca y va a buscar soluciones que por supuesto nadie quiere encontrar, pero que es la realidad de las pandillas, de las adicciones precoces. La semana pasada, por ejemplo, quiero mencionar como un ejemplo vívido, no estamos hablando de teoría, sino estamos hablando de realidades. Un niño de 7 años se acercó a nuestra puerta abierta donde estamos y dijo: yo no quiero vivir más en mi casa. Y los demás niños que estaban alrededor dijeron: sí, él es malo, él tira piedras. Y uno le preguntó, nosotros le preguntamos: ¿cuántos años tienes, corazón? 7. Y si tú no quieres vivir más, no, dice, prefiero dormir en el monte. ¿Por qué? Y porque mi mamá está esperando otro bebé
porque yo no voy a ser el niñero de mi nuevo hermanito. Un vocabulario impresionante para un niño de 7 años. Por supuesto, tratamos de darle otra visión a su situación. Dice, en mi casa mi papá le pega a mi mamá, aunque está por dar la luz a mi hermanito, y mi mamá nos pega a nosotros, etc. Es una cadena de disfuncionalidad. Creemos que el divorcio solamente es símbolo de una familia disfuncional, pero no es cierto. La disfuncionalidad empieza en las casas, cuando el hijo tiene autoridad sobre los padres y cuando los padres tienen un mal matrimonio, y esto es un círculo vicioso que termina explotando con nuevas generaciones. Como decía la doctora hace unos minutos atrás, mamás de 12 a 14 años, a partir de ahí en adelante, búsquedas de soluciones fuera de la casa, etc. En cuanto a una familia, dijimos que una familia disfuncional es cuando una familia no funciona, donde sus integrantes no cumplen los roles naturales que tienen dentro de ese pequeño marco que es la casa. El esposo y padre tiene unas cuantas, 3 o 4, no crea que papá, mamá tienes 50 millones de responsabilidades. Hay cosas marcadas muy importantes que un hombre tiene que imponer o reflejar dentro de una casa. Como padre, ser la cabeza de la familia, o sea, visiblemente el de la decisión. ¿Se acuerdan? Ustedes seguramente lo harán. Viene el niño y le dice, ¿puedo ir a la esquina por una Coca-Cola? Y le dice, pregúntale a tu mamá. Y la mamá le dice, si tu papá dice que sí, pues dile a tu papá. Y tu papá, le vas al papá y le dices, y el papá te dice, pregúntale a tu mamá. No hay una cabeza visible, hay una ambigüedad aún en las cosas pequeñas, ¿sí? Estoy hablando como padre, cabeza de familia, proveedor, el que marca las pautas de educación dentro de la casa, un ejemplo para los hijos y una imagen de protección, ¿sí? Y el hombre como padre mínimamente necesita, por naturaleza, el niño necesita ver al hombre, un hombre decidido, proveedor, enseñador, ejemplar y también protector. Si mi papá estuviera acá, no me pasaría esto. Tener ese respaldo emocional es importantísimo en la psiquis, en la psicología, en la fortaleza de la autoestima de un niño. También como esposo tiene, porque estamos hablando de familia disfuncional, sus roles. Y como esposo es respetar a la mujer, por supuesto, cuidar, comprender y sustentar. Cuidar, amar, ¿sí? Visiblemente. No crea que es una debilidad en la casa que el hombre tenga un acto de cariño hacia la mujer. Es parte de la enseñanza de una familia funcional. Darle el ejemplo al hombre o a la niña, al niño o al adolescente que esté en la casa, que el hombre con su esposa tiene que cuidar, comprender y sustentar, porque son parámetros diferentes. Por algo dice en el libro más famoso y vendido del mundo, maridos, ame a cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza, porque es un principio de sabiduría. Después lo vamos a bajar a la realidad, pero para tener una noción de la disfuncionalidad tenemos que tener una noción de lo que sí naturalmente funciona. Entonces la mujer también tiene sus roles importantes dentro de la casa. La esposa necesita visiblemente, o sea, públicamente dentro de la casa, respetar al marido, a las decisiones del marido. Cuando una mujer se sobrepone a las decisiones del marido delante de los hijos, está provocando un concepto disfuncional de la familia. Hay muchos matrimonios donde no es un patriarcado, sino es un matriarcado. La que manda es la mujer y contradice o frena, desautoriza al varón, la cual puede ser
porque es un problema matrimonial, pero los hijos son los que no llevan un mensaje claro ni de conducta, ni de enseñanza, ni de aprendizaje, ni siquiera de cultura familiar. La esposa necesita, como esposa, la mujer como esposa, respetar a su marido, apoyarlos y también ser su consejera dentro del dormitorio. No fuera ni en público. Cuando digo público no hablo de fuera de la casa, sino hablo de fuera de la habitación. Lo importante de un matrimonio es que tienen un lugar, no solamente para la intimidad sexual, sino para un lugar de reunión personal que es entre el esposo y la esposa. Ponerse de acuerdo de ahí para que cuando salgan a la mesa familiar estén de acuerdo y la mujer y los niños y los chicos y los adolescentes vean que la mujer apoya la voz del varón, ¿sí? Porque ya se pusieron de acuerdo antes. Pero para esto la mujer tiene que tener una característica que es de consejera a su marido, de ayuda idónea, de darle ideas nuevas. La mujer y el varón siempre van a pensar diferente porque ven la vida desde sus lugares diferentes, nada más por una cuestión de género, por una cuestión de ser hombre o ser mujer, ¿sí? Como madre, la mujer también tiene sus roles: cuidar a los hijos, velar por su educación, estar atenta. La mujer es la que está más tiempo, aunque trabaje con las emociones del hijo, ser productiva. Y también cuando hablamos de velar por la educación, es por eso toda la primera parte hablamos de educación sexual, que es fundamental hablarlo dentro de la casa. ¿Ustedes creen que solamente le echamos la culpa a los padres o que los padres fallan? No es cierto. Los hijos también tienen su rol bien establecido dentro de la casa. Y eso implica, por supuesto, un reflejo de lo que absorben o de lo permisivo que puede ser una casa con las autoridades que tiene una casa. Estamos hablando de una familia funcional, pero también la Biblia habla de hijos obedezcan a sus padres, pues dice esto es correcto. Aún en otras versiones dice no desesperen a sus padres, ¿sí? Eso no quiere decir que siempre la responsabilidad cae, ¿sí?, en que un padre o una madre haya fallado en la crianza, pero aquí hablamos de que uno tiene que hacer lo que le corresponde en el rol correcto, lo correcto, y de ahí en adelante, bueno, va a haber un momento donde las decisiones son particulares. El hijo también tiene roles a cumplir, como la obediencia, el respetar y la unidad con los hermanos. Miren que son tres cosas muy importantes las que acabamos de mencionar. ¿Obediencia a quién? A una sola voz en la casa. Por eso es tan importante que un matrimonio, o si hay una madre soltera o un hombre con sus hijos, tenga muy marcado cuál es su responsabilidad dentro de la casa, para que el hijo adolescente o niño o joven tengan una voz a quien tener que atenerse, a obedecer. Igual que el respeto. El margen de respeto va a estar de un hijo hacia los padres, va a estar marcado por la comunicación y la relación que ellos ven entre el hombre y la mujer, el matrimonio dentro de la casa. La unidad con los hermanos es algo que se tiene que fomentar desde la niñez con los hijos, ¿sí? No hijos preferidos, sino hijos especiales cada uno de ellos, los cuales se influya en el niño o en el adolescente en velar, en estar atentos con su hermano menor o su hermano del medio o su hermano mayor. Algunas cosas que quisiera mencionar. Primero, la importancia de que el matrimonio trabaje junto, como acabo de mencionar. Para la familia es marcar los límites en trabajo conjunto, en pareja. ¿Sí? Es tan importante que a veces en la consejería dice, hasta escríbanlo ustedes en la habitación y acuérdense en qué quedaron, en qué horario, qué permiten, qué no permiten, pero que haya una unificación. Eso es importantísimo para que aún siendo divorciados, separados o en segundas nupcias o como esté tu situación, tú puedas criar hijos que no
tiendan a seguir con un patrón disfuncional y crear familias y por supuesto hijos nuevos, familias nuevas disfuncionales. De algún lado hay que cortar. Segundo, ser conscientes de cómo y cuándo hablamos en la casa. ¿Sí? Dar y tener espacios libres también es importantísimo dentro de este marco de funcionalidad familiar. Cuarto, nunca olvidar cuáles son los roles de los padres y de los roles, por supuesto, de los hijos. Tenerlos bien presentes, aún cuando hay tiempos de desempleo, cuando pasan circunstancias que alteran esos roles, se puede mantener el equilibrio emocional de una casa si cada quien ocupa el lugar que corresponde en el hogar. Sabemos y estamos de acuerdo que no es lo mismo un infante, un niño pequeño, que un niño adolescente, que un adolescente o un joven o hijo casado. Eso lo tenemos claro, pero usted no se jubila de padre y siempre su voz y su opinión va a tener un peso importante para con los hijos. Pero en todos los casos, tal cual o tal fuera la etapa en que estén viviendo sus hijos, en todos los casos lo ideal es darle responsabilidades, de acuerdo a su edad, por supuesto. Etapas de, por ejemplo, el aseo, el vestido, cómo comer con cubiertos, la limpieza, el orden. Si no lo aprenden en el nido del hogar, no lo van a aprender afuera. Eso le corresponde a la casa. Entonces crecerán con la idea de actos de responsabilidad. Y eso es importantísimo para que después, el día de mañana, en la escuela, en la universidad o en el lugar de trabajo, ayude en su integración como persona. Hay familias frustradas realmente porque sus relaciones familiares están rotas. Como célula de la sociedad en conflicto, hoy en día, no hablo en una totalidad porque no puedo hablar de eso porque no es cierto, pero en una gran cantidad lo normal es lo anormal, quiere decir familias disfuncionales, donde la mujer es padre y madre, donde el hombre no sabe cómo criar a un hijo y entonces aparece una tercera persona que es el abuelo o la abuela, ¿verdad? O los tíos o como sea. Al no poder desarrollarse sanamente, los mayores afectados siempre van a ser los niños, que son los futuros adolescentes, jóvenes y padres. A partir de esta situación se explica el alcoholismo, la violencia de género y violencia en las casas, que cada vez es mayor, la drogadicción, el embarazo de menores, la delincuencia. Es tan grave lo que está pasando en la familia disfuncional que se le ha denominado que es el origen del mal de la comunidad. Qué triste, ¿verdad? Que digan que parte de nuestra familia es parte del mal social o cultural del mundo. Tenemos la oportunidad, siempre hay la oportunidad de rectificar y de poder influir de una manera positiva. A partir de esta situación, queda claro que la disfuncionalidad habla de que la familia obviamente no funciona. Y como no funciona, hay chicas y chicos que quieren ser padres, pero con una idea vacía de lo que es realmente un hogar o una casa. Y por supuesto hay una frustración en el rol paterno y materna, que la cual por supuesto se retransmite. Quisiera agrupar de alguna manera o comentarles a qué se le llama o para que podamos comprender completamente lo que se habla de familias disfuncionales en un par de grupos y con esto ir concluyendo los temas de hoy para abrir las preguntas. En primer lugar, se llaman familias disfuncionales a familias ensambladas. Quiere decir padres divorciados con sus propios hijos, vueltos a casar, donde traen sus hijos al nuevo hogar. Y la madre dice, estos son mis hijos, yo los regaño, yo los educo y estos los tuyos. Cuando uno vuelve
a tener la oportunidad de rehacer su vida y volver a un nuevo compromiso, es fundamental que la casa se rija con un solo orden y una sola autoridad. En las familias ensambladas no hay problema que vuelvan a rehacer su vida y demás, pero sigue rigiendo esta noción de tener una sola regla o una sola dirección en la casa y autoridades muy marcadas para criar a los hijos en conjunto. También se le denomina familia disfuncional a las monoparentales, quiere decir criados por un padre o por una madre, ¿sí? Que se compone por separación o por soltería. La regla es la misma, ¿sí? La pauta es la misma. Tener criterios bien marcados, flexibles, pero que marquen una dirección para no confundir al adolescente ni al niño. Parejas de doble ingreso, o sea, también se les llama disfuncionales cuando los dos partes del matrimonio, tanto el padre y la madre, trabajan, están muchas horas fuera de la casa y llegan después al hogar. Los niños y las niñas y los adolescentes aún esperan el regreso de sus padres para darles la bienvenida. Yo siempre recomiendo esto. Cuando usted llegue del trabajo, por lo menos 5 minutos, así venga del humor que estén, se hayan portado mal y la casa esté toda desordenada, usted dé 5 minutos de calidad. Quiere decir, usted llegue, salude amablemente, ¿cómo te fue el día? Te va a llevar 5 o 10 minutos y después recoges, después das órdenes y demás. Pero no hagan que su figura dentro de la casa, ya llegó, ya me van a comenzar a gritar, ordenar y hacer y lo demás. Tome 5 minutitos, mire, hasta con reloj, nada más que para saludar, preguntar cómo está y después comienza con su rol natural de autoridad dentro de la casa. ¿Por qué estamos hablando de estos conceptos? Definitivamente porque debemos comprender desde dónde vienen o vinieron nuestros problemas y los problemas sociales y los problemas de nuestra casa. Nosotros tenemos la oportunidad de instruir, de rectificar, de volver atrás y decir, bueno, si lo hice así hasta aquí, a partir de ahora voy a seguir adelante. Somos conscientes de que la vida y la sociedad está llena de familias disfuncionales, pero lo que podemos hacer a partir de ahora es unificar criterios. Tú que eres padre, vuelto a casar, soltero con tu esposa y viceversa, la mujer, aquí se trata de romper una cadena y una tradición cultural y tradicional en nuestras familias, de muchos, como decía la doctora, mitos que se escuchan en la calle, que se ven en las redes sociales, que no se ajustan a la realidad. ¿Cómo podemos nosotros influenciar más tomando el rol que nos corresponde, siendo soltero, soltera, divorciado, solo, ensamblados? Usted puede tomar las riendas y la autoridad en su casa y darle a su hijo un lugar de respaldo, de noción, de respeto, de valores en las cuales sepa cómo desarrollarse a lo largo de su vida. Hoy podemos empezar una nueva oportunidad, la oportunidad de volver a casa y dar la información correcta a nuestros hijos y no que se la dé la escuela ni la calle. Que nosotros seamos no los amigos, sino las personas de confianza. Donde hayan problemas, venga tu hijo a decirte. Donde haya falencias, nosotros seamos los primeros en enterarnos. Y como adultos y maduros resolverlo, y no con reacciones, sino con acciones. El tema que quisimos compartir hoy habla de familias disfuncionales. La primera parte de un tema importantísimo dentro de la disfuncionalidad de las familias. Las parejas, los jóvenes con nuevos hijos por falta de información dentro de sus casas. Y con esto nos despedimos y quedamos a su disposición para las preguntas que ustedes deseen. Dios los bendiga.